Muy buenas noches a todos y bienvenidos al último programa de esta serie de programas especiales en Ahora Huelva, en lo que hemos estado analizando el impacto de la pandemia en nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar del impacto psicológico y social de la pandemia del coronavirus, y para ello, como cada semana, tenemos con nosotros a 4 invitados que nos van a ayudar a entender un poquito mejor este asunto. Antes de nada, vamos a conocerlos. Está con nosotros esta noche Juan Manuel Díaz Cabrera, presidente del Banco de Alimentos. Bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Nos acompaña también hoy en Ahora Huelva Francisco Ortiz, director de cine. Bienvenido también, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. También está hoy con nosotros Óscar Lozano, psicólogo. Bienvenido también y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Ahora Huelva. Gracias por la invitación. Y por último nos acompaña de nuevo hoy Emilio Pascual, presidente de la Academia. Bienvenido y muchas gracias, Emilio, por estar de nuevo aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Emilio, me gustaría que comenzases haciendo un poco un balance de lo que ha sido. Este es el último programa ya y creo que estamos consiguiendo nuestro objetivo, ¿verdad? Yo creo que sí. Es decir, desde el principio estaba claro que no podíamos cubrir todos los aspectos. Aquí está claro que podríamos haber hablado de gente que han sido verdaderos héroes anónimos también, como la gente de la distribución, la gente de los servicios de limpieza y otros servicios básicos de los cuales no hemos dicho nada. Y no es por falta de ganas de decirlo, es porque en lugar de 6 programas hubiéramos necesitado el doble, no sé. Y tampoco se puede decir todo. Pero creo que sí hemos cumplido eso, lo cual debemos agradecer sobre todo a nuestros invitados y especialmente a los 3 de hoy, que nos han hecho de nuevo hueco en unas agendas complicadas, en el caso de Óscar y en el caso de Paco Ortiz. Y particularmente yo quiero dar gracias a mi compañero de academia, Juan Manuel Díaz Cabrera, porque él sabe que está haciendo un esfuerzo. Y hombre, yo se lo agradezco muchísimo también. Lo que vamos a hacer hoy es algo que tiene que ver con la gente, término que se ha puesto de moda últimamente, incluso en términos políticos. Se puede hablar quizá mal del uso que se está haciendo del término, pero no de su propiedad. Es decir, verdaderamente todo esto a la gente le ha causado un impacto muy serio. Y entonces eso sí que era un aspecto fundamental que no podíamos pasar por alto. Así que vamos a ello. Pues vamos a ello, vamos a empezar hablando, si le parece, del Banco de Alimentos, cómo ha sido, cómo ha afectado y cómo está afectando todavía esta crisis a las personas que más lo necesitan de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Bueno, realmente en el año 2020 el impacto se notó claramente en 2 aspectos, uno negativo y uno positivo. El negativo fue la crisis sanitaria, evidentemente, con lo que llevó de crisis económica, que hizo que el número de beneficiarios que nosotros atendemos subiera muy importantemente. Luego hablaremos del detalle si quieres, ¿no? Esa es la parte negativa. La parte positiva es que, siendo cierto, yo lo digo no por dar la coba a nadie, sino porque es verdad, que la sensibilidad del pueblo de Huelva es muy alta, y yo diría que la de España también. Hay una encuesta que hizo no sé qué universidad hace unos años para comparar diversos países europeos su grado de solidaridad, sensibilidad, o como queramos llamarlo, y España quedó a la cabeza. Pero es que dentro de España Huelva quedó en el pelotón de cabeza. Bueno, como todos los estudios será criticable o no, pero hay un indicador, ¿no? Y la verdad es que ese indicador luego se refleja en el día a día. Entonces la parte positiva del año pasado fue una extra sensibilidad en solidaridad que afortunadamente nos hizo poder compensar el aumento del número de beneficiarios con los kilos distribuibles a los beneficiarios. De manera que más o menos el número de kilos por persona fue igual que años anteriores. Y no solo eso, sino que los kilos totales distribuidos han sido el hito de la historia del banco. El banco llevamos 22 años. Y los 22 años las cifras más altas de kilos distribuidos, lo cual parece una paradoja al principio, ¿no? Pues ha sido el 2020. Dicho esto, hombre, yo quiero recalcar de que el 20 terminó y con ello no acabó esta historia. La historia continúa. La historia continúa porque, siendo cierto que la crisis sanitaria va a menos, con sus altos y bajos, pero va claramente con tendencia bajista, no hay duda. La crisis sanitaria, he dicho, me parece, no sé si me he equivocado, la crisis económica no tiene ese devenir. La crisis económica sigue ahí. Hay un número, nosotros el número de beneficiarios que tuvimos el año pasado no ha bajado en absoluto. La buena noticia es que tampoco ha subido, eso también es verdad, Pero bueno, el año pasado es que subimos un 25% de lo que teníamos antes de marzo de 2020. Y ya digo, este año no ha subido más
aunque tampoco ha bajado, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué queda por pensar? Y pues bueno, cada uno tiene su pensamiento que puede tener por libre con unas direcciones u otras, pero no cabe duda que la crisis económica no solo no ha acabado, sino que está por ver la magnitud que va a tener, ¿eh? Ahí hay unos ERTE, hay tal y hay cual, que cuando todo eso acabe, todo este apoyo acabe, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos, ¿eh? Pero sí tiene pinta de que tengamos un periodo de varios años, o sea que esto no es cuestión de un año ni dos, quizás no, seguro que va a ser más. Y claro, bajo ese prisma yo aprovecho esta tribuna para hacer un llamamiento a los onubenses solidarios y que capte de que no hemos acabado, como decía antes, y que la ayuda que siempre nos han dado, muy a nuestro pesar, el tener que volver a pedir, sigue haciendo falta. Y yo comprendo que es un poco pesado todos los años pedir y que hay indicadores que a lo mejor él cree que como ya la gente está en los bares, es que ya ha pasado todo. No, la gente está en los bares primero el que puede, ¿eh? Y según y dónde, todo lo que tú quieras, ¿no? Decir, pero lo cierto es que no ha pasado. Entonces ese llamamiento yo sí quiero hacerlo porque la crisis no ha pasado. ¿Cuándo pasará? Lo iremos viendo y ojalá sea pronto. Francisco Ortiz, el mundo de la cultura, ¿cómo se ha vivido? Sobre todo esos primeros momentos de incertidumbre, ya hablaremos también de cómo se ve el futuro, pero ¿cómo se ha vivido esta crisis, esta pandemia? Bueno, a mí me gustaría primero recalcar de que el mundo de la cultura ha estado en crisis siempre. O sea, siempre ha sido a lo largo de la historia un mundo marginal donde los artistas se interpretan como los grandes que todos conocemos, ¿no? Y mediáticos y famosos, y por otro lado los bohemios, ¿no? que viven en una nave pintando, ¿no? con ropa llena de manchas, ¿no? O algo así, y entre uno y otro existen muchos grises, ¿no? Sí es verdad que esta crisis, ¿no? Ha acelerado ciertos procesos que ya venían produciéndose, y también es muy difícil analizarlo como el mundo de la cultura, ¿no? No es lo mismo la gente que se dedica a los espectáculos en vivo que un escritor que encerrado en su casa pues ha podido seguir desarrollándose igual, ¿no? Partiendo de que no podemos medir por igual el mundo de los museos con el mundo de la televisión, por ejemplo, esta crisis o esta pandemia, sobre todo el confinamiento más severo que tuvimos, a mí me gustaría resaltar como algo muy importante cuando se estableció el debate sobre lo esencial y no esencial. Nunca entró la cultura dentro de ello, y sin embargo pues se han disparado las cifras de consumo de televisión, de literatura, de música, y creo que si bien esta crisis la hemos sufrido desde muchísimos puntos de vista, psicológicos, alimentarios y otros factores más importantes, creo que si no hubiéramos tenido el arte y la cultura y la televisión o escuchar una canción en familia, hubiera sido todo muchísimo más duro, y la solidaridad también de los artistas se ha puesto de manifiesto durante el último año y pico, ¿no? En el cual hemos visto pues actuaciones gratuitas, gente que ha abierto en televisión sus productos. Yo mismo puse mis documentales al servicio de la población de forma gratuita para que ante esa demanda de consumo, ya que pasábamos tanto tiempo en casa, pudiera pues la gente disfrutar, ¿no? de muchas más horas, ¿no? de televisión. Creo que eso es bastante importante, pero vuelvo a recalcar que la cultura siempre ha estado en crisis, y esta crisis del COVID ha acelerado determinados procesos que ya se venían produciendo. En algunos casos también son positivos, en otros son negativos, por supuesto. Principalmente se han cerrado muchísimas salas de teatro, lugares de espectáculo en abierto. Pero también es verdad que ha crecido mucho la demanda y el consumo, y hemos ampliado pues en producción en algunos sectores como la televisión o como el cine, ¿no? Creo que el debate también en nuestro sector será en dejar de lamernos un poco las heridas y también saber adaptarnos a los nuevos tiempos que han propiciado este empujón de la digitalización que todos estamos sufriendo en muchísimos sectores. Óscar Lozano, hay quien dice, ¿no? que bueno, está la crisis sanitaria, la crisis económica, y sin duda todo esto va a acarrear unos efectos a nivel psicológico a toda la población que aún no podemos saber exactamente. De momento, ¿qué está suponiendo esta crisis a nivel psicológico para los ciudadanos?
Fíjate, hacemos un repaso. Obviamente esta pandemia ha supuesto un antes y un después en la vida de todas las personas. Yo creo que nadie no se ha visto afectado por esta pandemia, ¿no? Entonces los especialistas, cuando intentan ver cuáles son esos motivos que llevan a ese impacto psicológico, se diferencian distintos tipos, ¿no? Primero, lo que sería la propia situación de confinamiento, es decir, de buenas a primeras nos dicen que a partir de mañana tenemos que estar en nuestras casas y que por lo tanto la rutina diaria que llevamos cada día se rompe. Es decir, dejamos de bajar por la mañana a comprar el pan, de sacar al perro, de ir a nuestro trabajo, de tomarnos un café con nuestros compañeros y de volver a nuestra casa cansados y quizás hacer un poco de deporte. Eso se acabó. Es decir, de una primera nos dicen que esto se corta. Inicialmente nos dicen por un periodo de 15 días, que puede ser ampliable, que puede ser ampliable y que pueda ser ampliable. Hay un segundo elemento, y es que con ese corte, con ese confinamiento, implica que se rompen las relaciones sociales y se rompe lo que es el contacto social y se rompe lo que es el afecto. Bien, nosotros cuando trabajamos, nosotros las personas somos personas sociales porque nos desarrollamos con nuestros compañeros. Entonces, cuando estamos en nuestro trabajo, nosotros podemos tener compañeros que nos resultan más agradables o compañeros más desagradables. Obviamente nos vamos con quienes estamos más cómodos. Cuando queremos salir, podemos quedar con algún amigo, alguna amiga, a tomar un café, a tomar una cerveza. Podemos hacer deportes en grupo, es decir, nuestros contactos sociales siempre nos van a producir un bienestar a nosotros. Nosotros los buscamos y evitamos las que nos generan una situación desagradable. Pues bien, todo ese contacto social también se rompe. Y en algunas ocasiones seguimos manteniendo un contacto social con los allegados más próximos que son dependientes. Llámese nuestros padres si son mayores, llámese nuestros abuelos o otras personas también dependientes. Precisamente con esas personas a las que sí podemos acercarnos tenemos que tener un especial cuidado porque sabemos que son factores de riesgo, es decir, en la aproximación a ellos se vive encima con ansiedad. No me quiero acercar, no vaya a ser que le pueda transmitir un elemento negativo. Otro elemento que incide del confinamiento, la situación laboral, obviamente se pierde. Hay quienes tenemos un trabajo más estable, hay personas que tienen un trabajo más inestable y los inicios de la pandemia se viven una cierta incertidumbre con respecto a cómo van a variar las condiciones laborales. Lamentablemente, muchísimas personas han visto perder su empleo. Cuando han perdido su empleo, ya no es esa incertidumbre ante lo que va a llegar, sino ahora es la incertidumbre de cómo voy a mantener a mi familia si yo era el sustento de mi casa. Es decir, ya no me afecta a mí solo, afecta a quienes dependen de mí. Entonces eso implica una sobrecarga emocional para esas personas, es decir, continuamos añadiendo losas a esas personas. Por otro lado, como decía Paco, nos volvimos consumidores de la televisión 100%. Hay quienes buscan ese consumo en programas culturales, pero un alto porcentaje busca ese consumo en los medios de comunicación, televisión, radio, en el que durante una etapa, ¿qué recibimos nosotros? Sobre todo recibimos son mensajes negativos. Número de contagios sube, número de hospitalizaciones sube, número de muertes sube, no sabemos cómo se cura esto, es decir, tenemos una constante, un bombardeo de todo lo que son afectos negativos, es decir, todo eso lo estamos consumiendo constantemente, ¿no? Y además está la otra parte de las redes sociales, en el cual lo que nos llega no tenemos capacidad de contrastar la veracidad. Nos llegaba por WhatsApp diciendo, si te contagias de COVID no tomes el ibuprofeno, y después te llegaba otro WhatsApp diciendo, si te contagias con COVID toma ibuprofeno. Te llegaba por WhatsApp el experto que te decía, esto tiene estas causas, y a continuación te llegaba otro supuesto experto en el que te decían que las causas eran otras. Es decir, tenemos una situación de incertidumbre, nunca nos hemos enfrentado, no sabemos cómo lo vamos a abordar. Lamentablemente tenemos las personas que han tenido familiares que han fallecido, es decir, que a todo lo anterior súmale ese fallecimiento, que no olvidemos el fallecimiento es una de las principales situaciones de estrés y que genera depresión y ansiedad para las personas. Y además quisiera llamar la atención lo que es en el grupo de los expertos sanitarios. Todo lo que nosotros veíamos por la televisión era su día a día. Ellos estaban atendiendo a esas personas y estaban viendo esas calamidades que nosotros la veíamos. Ellos lo atienden desde una perspectiva social, pero el sanitario es el que está allí con un familiar que se está muriendo porque no puede respirar. El sanitario es el que está allí cuando ve los pasillos colapsados, como veíamos nosotros por la televisión. El sanitario es el que está allí cuando le tiene que comunicar a un familiar que
su familiar ha fallecido y que no lo puede ver. Es decir, todo eso, si a nosotros, a la mayoría de la población, nos genera ansiedad y estrés, no es raro que a los sanitarios les generen cuadros de estrés postraumático, porque es que la vivencia que han vivido es mortal. Entonces, claro, esa serie de circunstancias nos han afectado a cada uno de nosotros en mayor medida o en menor medida. A mí laboralmente me ha afectado menos, pero me ha podido afectar más en otro campo y viceversa, ¿no? El confinamiento, bueno, pues yo a lo mejor en mi casa estaba más o menos cómoda, aunque no era muy grande, pero otra persona que vivieran 4 familiares en un sitio donde no hubiera una terraza, pues posiblemente esa parte del confinamiento afectaba más. Eso lo tenemos por un lado, y ahora por otro lado debemos de diferenciar lo que es las distintas fases que hemos pasado las personas para afrontar esa situación, ¿no? Y en cierta medida esas fases se pueden asemejar a lo que son lo que es un duelo, las fases del duelo, del fallecimiento, ¿no? Hay distintas fases, los expertos señalan distintos elementos, pero por resumir, podríamos decir 5 fases que son centrales, ¿no? 1, la negación. Fijaros la primera fase cuando estábamos en enero de 2020, no, esto es algo que pasa en China, aquí no nos va a llegar. Después lo teníamos en Italia, no, es que los italianos son muy dejados para esto, nosotros tenemos un sistema sanitario fuerte, y después nos llega aquí y ya vemos las cifras, ¿no? Y aún así hay hoy en día quienes dicen, esto no existe, esto es un invento, ¿vale? Esa es la primera fase, la negación. Tenemos una segunda fase, que es la fase de la ira. Es decir, ¿por qué se ha producido esto? Son experimentos del chino, son los gobiernos malvados, son los empresarios que nos quieren inyectar. Es decir, encontramos todo tipo de elementos, son los gobiernos que nos impiden que salgamos a la calle. Es decir, hay una fase de ira de la población, determinada parte de la población, ¿no? Posteriormente a la ira viene la fase de negociación, es decir, tengo que empezar a entender un poco esta situación, ¿vale? Es decir, quiero ver, empiezo a fantasear, nos vamos a ese mes de junio, más o menos por esta fecha, en la cual pensamos que con el calor el virus va a morir y que vamos a empezar a desarrollar nuestra vida diaria con una cierta normalidad, pero después nos damos cuenta que no, que eso no es así. Igual que ahora, estamos en una fase de negociación, creemos que la vacuna lo va a solucionar todo. No, la pandemia no acaba con la vacuna, esto ha venido y va a vivir con nosotros muchos años. Después de esa fase de negociación viene la fase de depresión. No sé, vosotros, yo he experimentado ansiedad ante la situación, y no tanto por vivirlo para mí, sino, oye, la sensación de desasosiego, de no saber un poco bien cómo situarte, del miedo, ¿no?, ante lo que puede ocurrir, al miedo al futuro de mis niñas, ¿de acuerdo? Y creo que todos vivimos. Y una última fase es la fase de la aceptación. Esto es lo que hay y voy a ver cómo lo abordo, ¿no? Entonces, en este contexto, estamos personas que podemos decir, me gustaría ver cómo me adapto la situación actual con respecto a cómo vivía anteriormente, o se pueden dar nuevas iniciativas y, digamos, uno se transforma e intenta mejorar tal y como era antes, ¿no? Entonces son distintas fases, distintos elementos que pueden incidir, y tenemos distintas fases por las que pasamos las personas. No todas las personas inciden en todos los elementos, no todas las personas pasamos por todas las fases, no todas las personas duran lo mismo las mismas fases. Hay quien se ancla más en fase de depresión, hay quien se ancla más en otras fases. Lo cierto es que más o menos los expertos lo que nos vienen a dibujar, ¿no? Y por dar algunos datos de aquí de Huelva, a nivel de salud mental, en el área hospitalaria de la provincia de Huelva, las altas por motivos asociados a la salud mental en 2020 con respecto a 2019 disminuyeron, es decir, menos personas, entre comillas, se curó de los trastornos que padecían. Además, el consumo farmacéutico hospitalario subió un 7,5% aproximadamente, es decir, las personas estamos haciendo un mayor uso, y ese solamente recoge el hospitalario. Si viéramos los datos farmacéuticos en general, de todos los fármacos asociados a los trastornos mentales, veríamos que se incrementa. Entonces, creo que es un poco un dibujo de cómo nos puede estar afectando. Una situación complicada a la que nos enfrentamos. Pues claro que sí. Yo creo que básicamente, si lo tuviera yo que resumir muy brevemente, diría que es el paso de una sociedad pues muy estable, muy optimista, incluso muy en la cual predomina el bienestar con todo lo que se diga, pasa de una situación de certezas a una situación de incertidumbre, de golpe. Es decir, todo deja de estar en su sitio y no sabemos por dónde va a salir. Mi colega de academia, Juan Manuel Díaz Cabrera, decía que los empresarios no les importan tanto los riesgos como la incertidumbre, es decir, el no saber.
Es decir, no saber, y esto lo hemos visto en varios de los programas anteriores, lo hemos visto ya. Es decir, los médicos, en el primero del programa, decían, el primer problema que teníamos es que no sabíamos qué hacer con los enfermos que tenían. Si tenéis la curiosidad de verlo, es decir, es que al principio no sabíamos qué hacer con esto. Un señor que entra aquí con una cosa respiratoria, pero que de golpe se agrava, y a la UCI y se colapsa todo. Entonces, al principio, luego ya después, claro, ya van improvisando respuestas y van sabiendo más también, y funciona de otra manera, pero al principio es así. Y con todo lo demás, incluso en un sector que es tan considerado esencial como le pasó a la minería, pues durante días nos ha dicho la responsable, Priscila, nos ha dicho que pasaron días en los cuales ellos mismos no sabían si la decisión del gobierno iba a ser declararlos esenciales o no esenciales. Con lo cual a los propios trabajadores les decían, bueno, yo qué sé, venid, no sabemos. Y no digamos en sitios como la hostelería se quedaron dos. Y las consecuencias de eso, claro, son las que has dicho, Óscar, es decir, básicamente es que la gente está estresada, tiene un grado de estrés enorme. Fijaos, ¿quién dio una pincelada que yo no me esperaba? Fue en el cuarto programa que hicimos sobre turismo, el director del hotel que vino con nosotros, que nos acompañó. Le preguntaron, bueno, pues seguramente ahora que está bajando la presión, oye, la gente que cuando tenéis el hotel abierto irá más optimista y dice que pasan dos cosas, vienen más exigentes y además vienen extremadamente irritables, un número de ellos. Si vienen que están de vacaciones, pero realmente están muy susceptibles, y es por la situación que ha pasado. Claro, en mí mismo yo me he notado pues una serie de fases que más o menos hasta coinciden con lo que has dicho, porque pasa todo, la fase de irritación, la fase de no saber qué hacer, y la fase un poco de presión, de decir, vea, esto no tiene arreglo, y esto lo vamos a pasar mal. Luego, cuando también significa un consuelo el ver que esto es general, pero es un consuelo un poco de más de mucho, un consuelo tonto, porque realmente el asunto está complicado. Lo veo exactamente como habéis dicho. Por no hablar, claro, el que no tiene empleo, el que está en una situación de que no llega. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un piso, pero tengo un piso que para mi mujer y para mí es grande y no tenemos el problema de estar encerrados en un círculo pequeño. Las familias que hayan tenido que estar con 2 o 3 niños en un piso muy pequeñito tienen que haber pasado horrible. No sé qué podáis decir de esto. Vamos a ir un momentito a publicidad, pero enseguida volvemos y intentamos hablar también un poco de cara al futuro, ¿no? Cómo esta situación complicada a la que nos hemos enfrentado va a afectar al futuro. No se muevan en casa, que enseguida volvemos.